Muy buenas tardes, amados hermanos, que nuestro Padre Celestial bendiga a cada uno en gran manera, derrame muchas bendiciones sobre ustedes, sus familias, sus ocupaciones y todo lo que hagan, ¿verdad? Todo lo que hacemos, como dice la palabra, para la gloria y honra de nuestro Señor, siempre dando prioridad, sobre todo a nuestra vida espiritual, como lo hacemos cada vez que venimos a este lugar a participar de los estudios bíblicos. Esta tarde, como bien sabemos, nos corresponde el estudio o continuar con el estudio de la carta a los Filipenses. Amados, vamos a ubicarnos por favor en el capítulo 2 de esta carta. Hemos ya cubierto prácticamente los primeros 5 versículos. Y no sabemos qué estaba sucediendo específicamente en Filipos, aparte de que menciona luego, y como lo veremos más adelante, a 2 personas que estaban teniendo un conflicto y quedó allí, decíamos, registrado por los siglos de los siglos. Milenio tras milenio hay que leer que había 2 hermanas allí que no se estaban llevando bien. Pero no solamente el problema lo tenían ellas, por lo que Pablo dice en estos primeros 5 versículos había más problemas, más situaciones. Y aunque no sabemos exactamente o no sabemos con certeza qué era lo que estaba sucediendo, sí sabemos que Pablo está enseñando a través de este capítulo en sí, que es inapropiado, es inadecuado para el cuerpo de Cristo el ojo egoísta, también la mente pomposa o vanagloriosa, también el oído que está ansioso de recibir cumplidos o felicitaciones, y la boca que no habla sino para jactarse y que no habla con amor. Ese corazón que tenía poco espacio para albergar a los demás, y la mano que solamente se sirve a sí misma. No podía funcionar adecuadamente el cuerpo de Cristo en esas circunstancias, ni en Filipos, tampoco en ningún otro lugar ni punto de la historia. Pablo, hermanos, no estaba en contra del individualismo, en el sentido de que debemos ser responsables de nosotros mismos y llevar nuestras propias cargas, porque cuando escribe Gálatas, capítulo 6, versículos 4 y 5, dice que no debemos olvidarnos de nosotros mismos, debemos cumplir con nuestras responsabilidades, debemos cumplir nuestros deberes, debemos llevar nuestra propia carga. Pero si ocuparse de los asuntos propios, si atenderse a uno mismo, vigilarse, cuidarse a uno mismo, pues iba a llevar a que la persona tuviera una falta de voluntad para ayudar a los demás con sus cargas. Eso no estaba bien. Eso no es cristianismo. Si eso, hermanos, iba a llevar a las personas a distanciarse de la comunión que debe haber en el Evangelio, eso tampoco es cristianismo, no es mente cristiana. Si esto iba a mantener a las personas apartadas del gozo que representa la vida cristiana, entonces no era lo correcto. Si esto, hermanos, iba a hacer que las personas no estuvieran dispuestas a compartir los sufrimientos comunes que tenemos los santos cuando servimos fielmente a Dios y nos enfrentamos a oposición, tanto incluso dentro, pero sobre todo fuera de la iglesia, esto no está bien. Si ocuparse demasiado de uno mismo iba a llevar a la persona, al cristiano, a ser indiferente a las necesidades de los demás miembros, a olvidarse de que somos miembros los unos de los otros, eso no está bien. Porque ese individualismo destruye la unidad, destruye la comunidad de los creyentes. Y, amados, es una contradicción del Evangelio de Cristo. Es una contradicción de ese Evangelio que habla y canta de un Cristo que fue primero, era primogénito, como luego lo explicaremos, pero al mismo tiempo fue siervo de todos. Ese es el verdadero cristianismo. En este punto, Pablo
Pablo vuelve a enfocarse en lo positivo para elaborar una exhortación que está basada en la forma correcta de pensar, un enfoque de vida, una mentalidad, una actitud hacia los demás, hacia uno mismo, también hacia Dios, que caracteriza a aquellos que han aprendido a vivir como vive Cristo Jesús, porque en primer lugar han absorbido, han aprendido y manifiestan, reproducen la mente de Cristo, como cerrábamos la semana pasada. Y llama a los filipenses a permitir que esa actitud, mentalidad, forma de vida que tenía Jesús basada en su manera de ver a Dios, de verse a sí mismo y de ver a los demás, los invita a medir o a calificar todas sus relaciones con esa medida. Por eso cuando nos relacionamos con los hermanos y estamos como miembros de este cuerpo, no evaluamos de acuerdo a nuestros propios criterios, porque de ser así, alguno de nosotros diría: yo prefiero estar totalmente aislado, totalmente en mi mundo, y a mí esto de estar en grupo, no. Lamentablemente, hermanos, mi propia hermana en la carne me ha dicho: mira, cuando yo voy a la iglesia, me gusta escuchar las enseñanzas, me gusta leer la Biblia. De hecho, yo la leo en casa, no solamente cuando nos reunimos. Me gustan las alabanzas, son hermosas, y las letras son hermosas, obviamente, también, ¿no? Con la primera se refería a la melodía, luego dice el contenido también. Pero, ¿sabes qué es lo único que no me gusta de la iglesia? La multitud, el poco de gente. Y luego todos tratando de hablarte y no te puedes ir enseguida. Yo fuera feliz si esto fuera siempre virtual. Aproveché todo eso que acabo de decir, pero una vez se acabó, apagué la pantalla y ya, no necesité relacionarme con nadie más. Tengo la sospecha de que es un problema incluso que ya puede ser genético o de mala crianza. Pero volviendo, aunque ella y yo compartimos la tendencia al ostracismo y a lo ermitaño, a buscar el yermo, como dijo el poeta, hay una diferencia entre ella y yo. Desde niño se me ha enseñado a tener la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo se sobrepone a esa tendencia, no sé, digo, natural o por crianza de estar solo, de estar lejos, de aislarse, de no relacionarse con nadie o de evitar las dificultades del roce diario o el roce y la interrelación con las personas. Para las personas que tienen ese problema y que conocen a Cristo, van a encontrar que acá las cosas son totalmente diferentes. Si nos vamos por la tendencia natural, yo, por ejemplo, era de los niños y adolescentes que no hablaba prácticamente. Pero luego estoy en la iglesia y me empiezan a enseñar para servir en los ministerios. Y me dan los cantos en primer lugar, y obviamente en los cantos hay que animar a los hermanos. A veces uno explica alguna cosa sobre las letras. Ya empecé a hablar un poquito más, y luego me dan el ministerio de la predicación, o empezar a tratar de enseñar a la congregación con lo mejor que yo podía hasta ese momento. Y entonces empecé a hablar en público, siendo una persona que incluso en el persona a persona le costaba hablar. Pero logré adaptarme a eso. Por un tiempo logré adaptarme a eso, porque digo, bueno, de todas maneras solo estoy hablando yo. Eso lo hace un poco más sencillo. Y a través del tiempo, madurando, cuando me tocó estar en el internado, en la escuela, todas esas cosas fueron contribuyendo, principalmente la Biblia, obviamente, a romper esa mentalidad y a tratar de aprender ese amor de cuerpo, de familia que debe haber entre nosotros. Y así cada uno puede tener su situación, su circunstancia. Cada familia, cada persona a veces tiene su idiosincrasia,
Pero, amados, nosotros no venimos aquí para ser los mismos siempre. Vinimos para ser como Cristo Jesús. ¿Cierto? Yo creo que es así, por eso estamos aquí. Dado que la segunda parte del versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Me gusta que dice en Cristo Jesús, porque muestra que nosotros podemos, se me fue la palabra ahora, podemos cubrirnos, podemos revestirnos de la mente de Cristo, como cuando Israel iba pasando el Mar Rojo en seco. Hemos estado hablando algo de eso con Moisés, y dice que a la derecha tenían un muro de ese mar, ¿no? Y a la izquierda otro muro de ese mar, y encima aquella nube. Entonces estaban totalmente cubiertos. Ojalá que en la vida espiritual nosotros también podamos abandonar nuestros prejuicios, abandonar nuestra tendencia a rivalizar, a buscar el problema, a buscar la fricción, y más bien tenía un término para esto, hermanos, se me ha ido como los números de los signos, y podamos estar dentro de la mente de nuestro Señor a través de lo que aprendemos en esta sección. Bien, dicen los que han estudiado el griego, los que han escrito comentarios, diccionarios bíblicos y demás herramientas del estudio sistemático de la Escritura, que esta porción de la Biblia es un fragmento o es un himno, que tiene la estructura de un himno. No se sabe si el apóstol lo redactó por inspiración y luego la iglesia terminó utilizándolo en su adoración, o era ya un himno que también el Espíritu Santo le había dado a los cristianos, sí, que Pablo lo toma para entonces dar una enseñanza basada en el contenido. Pero sea lo uno, sea lo otro, haya una tercera explicación que no haya sido considerada, definitivamente que, como mencionábamos la semana pasada, esta es una de las partes más hermosas de la carta y de la Biblia misma. El himno va a abarcar 3 etapas de la vida de Cristo. Recuerden que parte de lo que enseña esta sección lo vimos en el sermón del día domingo, pero nosotros hoy pues estamos en el deber de ahondar un poquito más, de ver un poco más en detalle el significado de este texto. Y trata 3 etapas, sobre la existencia terrenal de nuestro Señor Jesús. Primero, la preexistencia de Jesús. Es decir, Él no empezó a existir cuando nació en Belén. Ya Él existía desde siempre. Luego tuvo una existencia humana que pudieron ser testigos los hombres en aquella época. Y el Verbo se hizo carne, dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y luego hay una existencia, porque cuando muere y es sepultado, no termina allí la existencia del Señor, como no termina la existencia de nadie en la tumba. Podrá ser la existencia en el sentido terrenal, pero somos inmortales, seguimos existiendo, y en el caso de Cristo, Él resucita y en ese cuerpo glorificado asciende a los cielos y sigue reinando y sigue existiendo, obviamente. Entonces hay una preexistencia, una existencia terrenal y una posexistencia terrenal también, si le podemos llamar así. Entonces, Filipenses, desde el capítulo 2, desde los versículos 6 al 11, es una recapitulación de la historia de Cristo en esos 3 movimientos. Esto de que Cristo ya existía mucho antes de que lo conociéramos como Jesús de Nazaret es algo que se ha repetido muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, en textos como Juan capítulo 1, los versículos 1 y 2, también Hebreos capítulo 1, los versículos 1 al 4, y segunda de Corintios 8, 9, que lo citó el hermano, y también lo habíamos citado la semana pasada, no hay mejor resumen de esta sección que lo que dice Pablo, muy concisa, pero maravillosamente en segunda de Corintios 8, 9, que Jesús
siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Resumen, si no va a recordar luego cada término, cada frase, y mucho menos las cosas que hablaremos sobre el idioma original, no se preocupe. 2 Corintios 8:9 le ayudará a no olvidar de qué está hablando Pablo, como mencionaba, en esta sección. Bien, vamos entonces, hermanos, a el versículo 6. Por favor, 2:6 de Filipenses, alto y claro para quien nos vaya a colaborar en la lectura. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, el cual, siendo. Aquí el término significa existiendo. Es un participio activo en el idioma que Pablo escribió y no tiene relación con el tiempo. No dice, como también explicaba el hermano, a partir de este punto inició Jesucristo o inició el verbo. No, dice que Él ya estaba existiendo. Cuando todo comenzó, cuando todo empezó, Él estaba existiendo. Su existencia era continua. Esto se refiere obviamente a su existencia antes de manifestarse en la carne. La palabra siendo llama la atención por hacer una referencia al ser esencial de Cristo. Los apóstoles le conocieron en primer lugar como si fuera un hombre común, ¿sí? El Bautista lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando las personas lo miraron de salida, y mencionaba el hermano el texto de Isaías 53, vieron un hombre común como cualquiera de nosotros. Es más, dice allí el texto poéticamente o literalmente que no tenía atractivo para que le deseáramos. Un hombre común, con rasgos comunes, no como le pintan o como se ha hecho esculturas de él, buscando la perfección según los estándares modernos, ¿no? Un hombre común. No se podía ver a simple vista, solo en la primera mirada, y tengo enfrente mío al Hijo de Dios, tengo enfrente mío a Dios mismo. Pero, antes de que todo existiera, Él estaba siendo. Eso implica eternidad. Y hermanos, la eternidad solamente le pertenece a una naturaleza en lo que conocemos. ¿A quién le pertenece la cualidad o el atributo de la eternidad? De existir sin principio y sin fin. A existir siempre, a estar existiendo siempre. Y antes de que existiera todo lo que es, todo lo que va a tener un fin y todo lo que incluso va a ser inmortal como nuestras almas, pero que tuvo un principio. ¿Quién? Solamente Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de un ser que no tuvo causa, no tuvo origen, porque Él es la causa y el origen de todo lo demás. El apóstol Pablo dice, debemos tener la mente de Cristo, quien, aunque fue antes de todo, aunque existió por toda la eternidad, ha venido existiendo y existirá siempre. Miren las cualidades de las que habla él. Y esto corresponde a la idea que está incorporada en el nombre Jehová, o por lo menos en el término hebreo del cual se traduce la palabra con la palabra Jehová en nuestro idioma español, implicando así, hermanos, ese yo soy que habla de una existencia sin principio ni fin. ¡Qué hermoso! Un pasaje, hermanos, que ya presenta la gloria que tenía el que conocemos como la segunda persona de la deidad. En estas limitaciones que tiene el lenguaje humano para describir a un ser perfecto e infinito como Dios. Es más, como mejor utilizo las palabras de la Biblia misma, aunque también están traducidas a nuestro imperfecto idioma. Juan 1:1
hablando de esto, dice, en el principio era el verbo. Cuando se dio principio, comienzo a todo, el verbo era, o el verbo estaba existiendo, estaba siendo, y el verbo estaba existiendo y siendo con Dios. En este caso, el término Dios se utiliza para referirse específicamente a el Padre, ¿verdad? Estaba con el Padre, como luego lo menciona Juan en este capítulo más adelante. Ahora, dos palabras se eligieron por el Espíritu Santo para mostrar la inalterable divinidad de Jesucristo. Él no era un simple profeta o un simple maestro o líder religioso. La palabra que la Reina Valera aquí traduce por siendo pertenece al verbo griego, y la tenemos allí en pantalla, y parhein, o algo similar a eso, que no es la palabra corriente que se utiliza en el griego para ser, y describe lo que una persona es en su propia esencia y que no puede cambiarse. Describe esa parte de una persona que cualesquiera circunstancias se den, permanece inmutable, incambiable. Jesús, el que conocemos como Jesús de Nazaret, que se le llamó Jesús a partir de su nacimiento, venía existiendo porque Él era por naturaleza Dios. Simple y llanamente. Solo en ese verbo ya está declarando el apóstol por inspiración que Cristo existió antes, como cuando allá en Juan capítulo 8, Jesús está hablando con los judíos y ellos hablan de Abraham. ¿Y Jesús qué les responde? Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es más, Él se alegró de ver mi día. Y dice que tomaron piedras para apedrearle, porque primero le habían dicho, ¿tú te crees más grande que Abraham? Y Él responde que si soy más grande que Abraham, antes que Abraham fuese. Y ahí utilizó ese fuese, que sí es aplicable a los que tenemos un principio, a los que tenemos un comienzo en nuestra existencia. Pero cuando habló de Él, utilizó aquella expresión que fue tan ofensiva para los que no sabían a quién tenían frente a sus ojos. Pablo sí sabía, así que utiliza este verbo para decir, Él venía existiendo en su eternidad, en su esencia y naturaleza de ser Dios. Y lo va a decir ya, de hecho, literalmente en la segunda parte, dice, el cual siendo, o en la siguiente frase, en forma de Dios. Estaba existiendo en la forma de Dios. Hay dos palabras griegas para decir forma. Una es la palabra morfe, que generalmente la conocemos, la utilizamos mucho, y otra que la utilizamos pero menos, que es la palabra esquema o eschema, o de donde viene nuestra palabra también esquema. Tenemos que traducir las dos palabras por forma, porque quizás no exista un término en español más adecuado para traducirlas, pero no quieren decir la misma cosa, porque la palabra morfe es una palabra que hace una referencia primordial, que tiene sus acepciones, a aquello que es permanente, aquello que está en la esencia de uno y que nunca cambia. Y en cambio la palabra esquema hace una alusión en su primera acepción más que todo a lo que sí puede cambiar, a lo que pertenece a la apariencia exterior o a las circunstancias o a una función que uno puede tomar en un momento dado. Por ejemplo, nuestro Señor tomó forma de siervo, ¿cierto? Y fue hecho semejante a los hombres, va a decir más adelante el apóstol Pablo aquí. Y hay cosas dentro de esa existencia de Dios. Cuando Jesús existió antes, su apariencia no era igual, es que no había en ese sentido material una apariencia, ¿sí? No podía decir usted en los tiempos de Abraham, bueno, el verbo es de esta manera, no podía decirlo. Pero cuando nació como Jesús de Nazaret,
entonces sí podía decir, bueno, es de tal altura, más o menos, de tal altura, de tal tez, su apariencia física sería así o asá. Entonces, esa forma que toma es una forma que llega a tener un momento en el tiempo. En cambio, lo que Él es no cambia nunca y nunca deja de ser. Y en eso que nunca deja de ser, ¿cuál es su forma? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuáles son sus cualidades? Las que son de Dios, el cual siendo en forma de Dios. Note que, por ejemplo, cuando hablamos del ser humano, para ilustrar esto, hablamos de nuestra humanidad, ¿sí? A partir del momento en que somos concebidos, independientemente de lo que diga la Agenda 2030, desde el momento en que se da nuestra concepción, ya somos seres humanos. Luego nacemos, ¿sí? Y nos pareceremos más o menos a papá o a mamá, pero traemos externamente nuestra esquema o nuestra apariencia, ¿cierto? Pero independientemente de qué tan bonito o qué tan feo nos parezca el niño o la niña, si estaba de acuerdo a nuestras expectativas o no, pues lo que nace el que nace es un ser humano. El que nace es un ser humano. Voy a corregir allí. El que edita los videos, que borre esa primera expresión. El que nace ahí, no lo que nace, el que nace es un ser y un ser humano. Su humanidad no va a cambiar jamás. No puede llegar un momento en que deje de ser humano. Note que Nabucodonosor, por castigo de Dios, llegó a comportarse como las bestias. Su mente llegó a ser como la mente instintiva de una bestia. Y pasaron por él 7 tiempos, dice la Escritura. Sin embargo, no dejó de ser humano. No dejó de ser Nabucodonosor. Sí, cuando preguntaban por él decían, allá estaba en el patio, lo tenemos comiendo hierba real, de la más fina que pueda haber en el mundo, porque es nuestro emperador, nuestro rey, no sé. Pero aunque estaba comiendo hierba, era Nabucodonosor, era un ser humano. Y volvió, luego fue restaurado en toda su gloria. Note entonces cómo cambia allí, ¿verdad? Su apariencia, dice la Escritura, de hecho, sus uñas crecieron, su cabello creció. Realmente parecía hasta cierto punto una bestia. Pero si alguien le hubiera podido hacer una prueba genética, ¿qué era? Un ser humano. ¿Sí? Nosotros venimos como bebés, luego somos niños, luego somos adolescentes, luego somos jóvenes adultos, adultos mayores, tercera edad. No iba a ser una broma, pero mejor no. Y los demás edad todavía ya llegando al fin de sus días. Pero en todas esas etapas, independientemente de cuánto va cambiando nuestra apariencia, nos encorvamos, nos arrugamos, seguimos siendo humanos. Cristo pudo hacerse carne, pudo vestirse de una manera tan sencilla, pudo pasar necesidades o tener esas necesidades fisiológicas que tiene todo ser humano, pudo sufrir la muerte como la sufrió, pero no dejar de ser quien Él era. ¿Y qué venía siendo? Dice Pablo, desde la eternidad, venía siendo Dios. Ahora, aunque su esencia inalterable es la divinidad, y aunque lo temporal, lo que llegó a existir en el tiempo, su apariencia externa, esa humanidad que llegó a tomar a partir de un punto, pudo confundir a cualquiera, dice el apóstol Juan. Vamos a leer ese pasaje que el hermano citó, pero como no se leyó, vamos a aprovechar entonces para leerlo nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, hermoso pasaje de la Escritura también. Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre
y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice aquí el apóstol lo que ellos vieron tocante a qué, al verbo de vida. ¿Y qué fue lo que vieron en ese verbo de vida? Dice el 1:14, que ya lo habíamos citado, de Juan, del Evangelio entonces, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero aunque era carne, ¿qué vieron los apóstoles? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y en qué momento particular? No me mencione la resurrección, obviamente, ¿no? O cuando ya estaba resucitado. Pero ¿en qué momento de su ministerio terrenal en particular, Juan, junto con otros dos, pudo ver una muestra de esa gloria del unigénito del Padre? Que no estaban tratando con otro Moisés y otro Elías, que estaban allí, pero nada que ver con lo que estaban atestiguando de la persona que estaba en medio. ¿Qué momento fue ese? Ya dije todo, ¿no? Ya solo falta el nombre. Por favor, estaba Pedro y Jacobo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué momento fue ese? ¿Cómo se le llama ese momento en la Escritura? La transfiguración. Mateo capítulo 17. Si tuviera un folleto de eso de los que imprime el hermano se debería llevar un folleto. Téngalo en cuenta, hermano, anótelo. Mateo 17, hermano, no se olvide de ese capítulo, porque fue un momento en que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hablando de esa gloria, de eso maravilloso, hermanos, que nosotros, decía, entro a una parte muy complicada de la Escritura, porque ¿cómo describimos la gloria del Verbo allá en la eternidad? Exactamente en qué consistía. ¿Qué podemos decir? Note que en la Biblia se utiliza tantas veces el lenguaje figurativo para hablar acerca de cómo luce Dios, por decirlo así. ¿Cómo luciría el Verbo allá en la eternidad? ¿Qué podemos decir? Solo sabemos a través de muchos pasajes de la Escritura que su majestad obviamente es increíble. Lo más hermoso que usted puede imaginar superaba infinitamente el Verbo a eso. Lo más glorioso, lo más poderoso, lo más potente que podamos imaginar, aún se quedaría infinitamente corto al lado de la gloria de Dios allá en la eternidad. Y a pesar de ello, a pesar de, por decirlo así, de disfrutar, de gozar de la prerrogativa de ser Dios todopoderoso, glorioso, maravilloso, eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, creador, por amor. No, ¿qué dice la siguiente frase? Aquí veo un montón de diapositivas que si ustedes no me avisan, no las pudieron aprovechar, ¿vieron? Tienen que avisarme, que ahí estaba todo ese contenido. A pesar de todo ello, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ay, cuánto nos aferramos nosotros. Aquí me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Cuánto nos aferramos nosotros a nuestro abolengo, a nuestros títulos, a nuestras finanzas, a nuestro estatus social, si lo tenemos y es alto, ¿no? Digo, si lo tenemos, uno de esos que es alto. Hoy la gramática mía no viene como la gramática griega del apóstol aquí. ¿Cómo nos aferramos a lo material? ¿Cómo nos aferramos a lo que nosotros, con lo que tenemos identificación sentimental, a nuestros familiares, a todo? Que Cristo llegó a decir allá en Lucas 14 que el que, voy a mezclar los dos pasajes, ¿no? El que se aferra a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus pertenencias, a su propia vida, no puede ser un verdadero discípulo. Debe tener la capacidad
de desprenderse de ello si eso cumpliera la voluntad de Dios. Si tengo que elegir, siempre debo elegir a Dios por encima de todo. Bueno, cuando Dios, que te está pidiendo eso en Lucas, le llegó la oportunidad o llegó el momento de tomar una decisión así, estoy hablando en lenguaje humano, ¿sí? Va a ser imperfecto. Cuando le llegó el momento de tomar esa decisión, dijo, como menciona el autor de Hebreos, he aquí estoy, le dice a Dios, para hacer tu voluntad. Estuvo dispuesto y no se aferró ¿a qué? Al ser igual a Dios. Hermanos, el término que utiliza allí el apóstol, el término isos, es un término que sigue reafirmando que entre Cristo, como le conocemos, y el Padre, como le conocemos, no hay diferencia en cuanto a majestad, en cuanto a gloria, en cuanto a sus cualidades o atributos. Tanto así que, ¿qué le dice Jesús a Felipe en Juan capítulo 14, versículo 9? Cuando le dice, queremos que nos concedas algo, una gran bendición. Muéstranos al Padre y nos basta. Poquita cosa, es que los apóstoles, hermanos, nosotros en las oraciones somos tímidos. No nos atrevemos a pedirle a Dios como debemos pedir. Y los apóstoles, queremos que nos coloques a tu izquierda y a tu derecha en el reino. Queremos caminar sobre el agua. Queremos ver al Padre. Oh, eso sí sabían pedir, ¿verdad? Luego Jacobo, ese que pidió estar a la izquierda o a la derecha de Jesús, no sé cómo se iban a repartir ellos dos esa izquierda y derecha. Luego, ¿verdad? Es el primero en ser sacrificado, uno de los primeros cristianos en ser sacrificado por la causa de Cristo. Dio su vida por la causa. Así que no fue mucho el tiempo, miren, que pasó en el reino de Cristo. Y él en esa juventud pensó que él iba a poder ser como un gobernante en un reino seguramente terrenal, superpoderoso. Tuvieron que aprender en el camino. Pero bueno, amados, miren lo que pide Felipe. ¿Y qué le responde Jesús? Le responde con una pregunta que nos muestra esa igualdad que hay entre el Padre y el Hijo en cuanto a su esencia, su naturaleza. Dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Ahora, ese visto no está haciendo una referencia a su apariencia física, porque el Padre no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene un rostro humano y no estaba sujeto a las limitaciones de la naturaleza humana. Pero, como mencionábamos hace un momento, esa gloria del unigénito del Padre era lo que Él compartía con su Padre. Por lo tanto, cuando uno hablaba con Jesús, cuando uno aprendía de Jesús, cuando uno convivía con Jesús, ya había experimentado lo que es oír al Padre, convivir con el Padre, porque ellos son uno en esencia, uno en propósito, uno en amor, uno en sabiduría. No iba a haber una distancia entre el uno y el otro. En Colosenses 1:15 leemos, Él es la imagen del Dios invisible. En 2 de Corintios 4:4 se dice de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y quizá la idea, para terminar ya esta tarde, la idea bíblica cobra mayor significado. Voy a atreverme a decir esto, voy a ser osado en decir esto. Quizá la idea bíblica cobra mayor significado en nuestra época que en la época de los filipenses, debido a que el avance en el conocimiento de la física nos ilustra bastante bien el término imagen. Nosotros, hermanos, solo percibimos los objetos que están fuera de nosotros, y a cierta distancia de nosotros, como está usted en este momento,
porque esa imagen se dibuja en nuestra retina, ¿sí? Entonces nuestro cerebro interpreta que a cierta distancia hay un objeto con estas características, ¿no? El objeto, repetimos, está fuera de nosotros, pero su imagen, ¿dónde está? Dentro de nosotros. El Padre habita en luz inaccesible, dijo Timoteo, pero en Cristo, en Dios manifestado en carne, tenemos la imagen entre nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No se aferró a esa majestad y gloria, porque cuando Él tuvo que decidir entre servir y morir por nuestra salvación, la decisión fue muy sencilla. Nos prefirió a nosotros. Y dice el apóstol Juan, porque Él nos amó primero, nosotros entonces hemos llegado a amarle. Y si le amamos, guardemos sus mandamientos de tener una mente como la de Él en primer lugar. Que el Señor les bendiga. Amén.